Hermanos, bienvenidos para esta reunión. Vamos a estudiar en esta ocasión el capítulo 35. Tengan la bondad de buscar Génesis, el capítulo 35. El domingo, con la gracia del Señor, estudiaremos el capítulo 36. Y el tema de este capítulo es avivamiento y dolor en la vida de Jacob. Hubo un avivamiento o un despertamiento espiritual en él, en la vida de Jacob. Y todo avivamiento, todo despertamiento espiritual siempre comienza cuando el hombre o la mujer o la iglesia se vuelven a Dios. Cuando nos volvemos a Dios, cuando nos volvemos a la palabra y cuando la obedecemos, entonces allí hay un avivamiento o un despertamiento espiritual. Ya estudiamos que Jacob tuvo una lucha, Dios luchó con él. Miren el capítulo 32. Nos dice que un varón luchó con Jacob en el versículo 24 del capítulo 32. Génesis 32, 24. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón. Luchó con Jacob un varón hasta que rayaba el alba. Esto implica toda la noche. Dios quería que Jacob se humille, y como en él no hubo una humillación, entonces se produjo algo muy triste que se explica en el verso 25. Y cuando el varón vio que no podía con él, el varón que aquí es Cristo, no podía con él, no se doblegaba Jacob, no se humillaba, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y esto seguramente fue un dolor horrible. Ahora sí, Jacob se humilló, quedó colgado del varón con quien luchaba, y Dios, que siempre vence, logró el objetivo. 26. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? ¿Quién es este varón? Una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. ¿Y qué significa Jacob? Engañador, significa tramposo. En nuestras palabras, él significa pícaro. Ese era Jacob, también su suegro Labán. Y el varón le dijo en el verso 28: no se dirá más tu nombre Jacob, ya no más engañador, ya no más tramposo, ya no más pícaro, sino Israel. Israel significa Dios gobierna, Dios reina, Dios preside, Dios dirige. Se dan cuenta que cuando una persona pone toda su fe en Jesús, cuando una persona se arrepiente y pone su fe en Jesús, la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado y de toda maldad. Y esa persona deja de pecar. Hace Dios de ese hombre o de esa mujer una nueva persona. Como dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva persona es o nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios le cambió a Jacob el nombre. Ya no más dijo Jacob, ahora tu nombre será Israel.
Y nos dice el verso 29 que lo bendijo. Y para que Jacob no se olvidara de ese acto sin igual, de ese momento de arrepentimiento, de ese momento de humillación, Dios lo dejó cojo. Eso dice el capítulo 32, el verso 31. Cuando había pasado Peniel, salió el sol y cojeaba de su cadera. Esa cojera le recordaba a Jacob que debía vivir manso y humilde de corazón. ¿Y por qué traemos esta historia si nos toca estudiar el capítulo 35? Porque allí se repite. Porque Jacob, después de su arrepentimiento, hizo cosas que a Dios no le agradaban, como por ejemplo, cuando se reconcilió con su hermano Esaú, lo engañó. Ya se perdonaron y ese perdón fue genuino. Y le dijo Esaú: ñaño, hermano, vente conmigo, vamos juntos hacia el sur. Y dijo: no, yo voy a ir más lento, anda tú y nos encontramos allí en Seir, en Edom. Pero no lo siguió. En lugar de ir al sur, donde dijo que iría con su hermano, él se fue hacia el norte. Y también nosotros vemos en esa violación del capítulo 34 a Dina, tristemente Jacob guardó silencio. No obró como cabeza del hogar, no obró como el guía espiritual. No obró. Él permitió que dos de sus hijos tomaran el control y venganza. Ellos son tanto Leví como Simeón. Y ellos hicieron una gran matanza, cometieron un crimen atroz. Destruyeron toda una ciudad a filo de espada y bajo el silencio de Jacob. Así que en el capítulo 35 hay una reconsagración. Por eso el tema es avivamiento de Jacob. Pero también en el capítulo 35 hay mucho dolor, porque la muerte produce dolor. Veamos en este capítulo 4 cosas. La número 1, Jacob regresó a Dios regresando a Betel. Betel es el lugar donde él tuvo un sueño y Dios le mostró una escalera en el capítulo 28, versículo 12. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo estaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y ahí le dijo en Betel que él heredaría esa tierra que le prometió a Abraham y también a su padre Isaac. Nos dice que ese lugar era Betel, versículo 19, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob en ese lugar voto. Todavía no había en él una genuina conversión, un genuino arrepentimiento. Y explicamos en aquella ocasión que la escalera representa a Cristo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esa escalera apoyada sobre la tierra y apoyada en el cielo, y ángeles que subían y descendían. A ver cómo dice el texto. Dice: una escalera, el verso 12, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían. Entonces Jesús es la escalera, la única por la que nosotros podemos ir al cielo. Como Él es el camino, también Él es la escalera. Se le apareció en la ciudad llamada Luz, que también Jacob la llamó Betel, casa de Dios. Y acá
lo vemos a Jacob en el capítulo 35 obedeciendo y yendo al lugar al cual debió ir. No debió ir para Siquem, donde su hija fue abusada, violada. Él debió de ir a Betel. Pero como él desobedeció, como también nosotros a veces desobedecemos, le dice: no te vayas para los Estados Unidos. Y no, se van arriesgando su vida. Le dan dinero a un coyote y se van contra la voluntad de Dios. Y obtienen una visa como turistas y se quedan. O van para Europa y obtienen una visa de turista y se quedan. Y eso es una trampa. Eso Dios no aprueba. Y estas son las cosas que también hacía Jacob. Por eso, ¿cómo es su nombre? Engañador, tramposo. ¿Y cuántas veces ustedes y yo también hemos actuado de manera tramposa y hemos engañado? Bien, primero Jacob regresó a Dios y a Betel. No sabía cómo yo poner, si primero pongo Betel y después Dios, pero no hay duda. Él se volvió a Dios y al volverse a Dios volvió también a Betel, lugar del cual nunca debió salir. Esta verdad la tenemos en los versículos 1 hasta el 15. Leamos los primeros versículos. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel. Y por favor, Jacob, quédate allí. Y haz allí un altar. Hermanos, cada vez que nosotros leemos un altar, quiere decir que la persona se volvía a Dios, hacía un sacrificio. Y allí también había la muerte de un animal, era derramada la sangre. El animalito moría en lugar de la persona. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia, noten el cambio en Jacob. Por eso el tema, un avivamiento en Jacob, un despertamiento espiritual en Jacob. Nunca lo habíamos oído hablar como está hablando en los versículos 2 al 4. Allí se nota a hablar a un hombre que ha nacido de nuevo. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Nunca había dicho esto, porque eran idólatras. Y limpiaos, y ya mudad vuestros corazones, vuestros vestidos, mudad vuestras vidas. Al fin Jacob habla y le habla a sus mujeres y a sus hijos y a sus empleados y les dice: ya, volvamos a Dios. Ven el verso 3, y levantémonos, en plural. Esta es la voz que se tiene que escuchar cada domingo del padre, que le dice a la esposa y a los hijos: levantémonos y vamos a adorar a Dios. Vamos al templo. La voz del padre tiene que escucharse. Levantémonos. Levantémonos y subamos a Betel. Vamos al culto. Como hoy seguramente en las casas se oyó la voz. Y cuando no está el hombre, la voz de la madre. Y cuando no está la madre, la voz del hermano mayor, de la hermana mayor, que le dice: vamos. Hay que prepararse por lo menos 1 hora antes, 1 hora y media, cambiarse de ropa, tomar la Biblia y venir. Y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses, los ídolos ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas y que eran con figuras
idolátricas. Y Jacob los escondió debajo de una encina, los enterró en una encina que estaba junto a Siquem. Primera ocasión que Jacob habla con su familia y le dice: abandonemos el pecado, abandonemos los ídolos y volvámonos al Señor. Hoy abandonar los ídolos sería decir: bien, todos por favor sus celulares déjenlos encima de la mesa y vamos acá a los muebles, vengan con su Biblia y vamos a adorar a Dios, vamos a leer la Biblia, pero sin el teléfono celular, porque si no, el padre está leyendo la Biblia y el hijo está en WhatsApp o cualquier otra cosa. Tienen que dejar el ídolo a un lado. Ya saben que el teléfono celular, que algunos lo están guardando en este momento, ese es el ídolo del siglo XXI. ¿Cuántas horas? El mismo teléfono se encarga de decir cuántas horas se dedica una persona al ídolo, ¿verdad? ¿Cuánto le sale a usted? ¿4 horas? ¿5 horas? ¿6 horas? Un joven me estaba diciendo que él mira 9 horas cada día, de las 24 horas, 9 está en el ídolo del siglo XXI. Y eso es lo que dijo él: guarden esos ídolos ya. Los enterraron, los sepultaron, porque una nueva vida había comenzado en Jacob. Y en verdad el teléfono celular es útil para buenas cosas cuando yo lo domino, porque el teléfono es mi esclavo. Yo, por ejemplo, aquí no lo tengo, nunca lo traigo. ¿Para qué? Es mi esclavo. Y si usted está en una consejería conmigo, tenga la plena seguridad que si está el teléfono estará apagado. Pero yo le voy a atender no con el teléfono a mi lado, porque si tengo el teléfono a mi lado, sencillamente no podré dedicarle ni un solo momento a atender, porque entran 1000 mensajes por minuto. Entonces eso es imposible. Muy bien, entonces dice: hay que esconder los ídolos y vamos para tener un culto para Dios. Y salieron, dice, ¿de dónde? De esa ciudad donde hubo tanto dolor, donde hubo toda una matanza. Dina, la hermana de todos ellos, fue deshonrada. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. ¿Por qué? Por la matanza que causaron. ¿Quiénes de manera especial? Los dos hijos. Esto es Leví y Simeón. Simeón y Leví. El segundo y el tercero de los 6 hijos que tuvo Jacob con Lea. Dice el versículo 6: y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y allí obedeció y edificó allí un altar. Hizo un culto para Dios y llamó al lugar el Betel, casa de Dios, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Eso lo vimos en el capítulo 28. Él huía y ahí fue cuando tuvo ese sueño con esa escalera que estaba apoyada en la tierra y también en el cielo, y ángeles subían y bajaban. Verso 8. Allí experimentó algo triste en su avivamiento, en su despertamiento espiritual. Murió una persona muy amada, porque las personas que sirven en una casa y que lo hacen con amor se hacen parte de la familia. En este capítulo hay muchas muertes, varias. Entonces murió Débora, ama de Rebeca. Ama, una persona que le ayudaba, que la cuidaba, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Esto es que hay tristeza allí.
Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le ratificó y le confirmó lo que ya había dicho en el 32:28. El ángel de Jehová le dijo: no se irá más tu nombre Jacob, sino Israel. Dios gobierna, Dios manda, Dios reina, Dios dirige. Así tiene que ser en todo hogar. Él gobierna. Verso 10, y le dijo Dios: tu nombre es Jacob. Ya estaba cambiado. Pero Jacob todavía seguía obrando, viviendo parecido a ese viejo hombre. Jacob, engañador, tramposo, pícaro. Y dice: oye Jacob, ya te cambié el nombre. Ahora tú eres una nueva criatura. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No se llamará más tu nombre Jacob, recuerda, sino Israel será tu nombre. Y le confirmó, porque ya lo había hecho, y llamó el nombre, y llamó su nombre Israel. Siempre recuerden, hermanos, yo he oído muchas traducciones de este nombre, pero estoy totalmente de acuerdo con los eruditos que dicen que Israel significa Dios gobierna. Dios gobierna. Y en cada vida tiene que Dios gobernar, en cada hogar Dios hay que dejarlo gobernar. Verso 11, también le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la haré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él. Aquí tenemos una señal de adoración. ¿Cómo mostró su adoración? Haciendo lo que leemos. Una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Esta era una señal de adoración, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel, casa de Dios. Betel, Dios de Betel. Bien, en capítulo 35, versículos 1 al 15, tenemos que Jacob se vuelve a Dios, y Dios esperaba que ahora le haga honor a su nuevo nombre, que ya no siga obrando como Jacob, sino que ahora obre como Israel. Y así toda persona que viene a Cristo y experimenta el nuevo nacimiento, Dios ya no quiere que viva como vivía antes. A lo mejor antes sobornaba, mentía, era infiel, orgulloso, tenía vicios, o era chismoso o chismosa, y ya no. Esa es la vida de Jacob. O fornicaba, o adulteraba, o era borracho, o calumniaba, y ya no. Esa es la vida de Jacob. Ahora él tenía que vivir como Israel. Dice un erudito que aunque Jacob comenzó a obedecer, la obediencia a Dios no nos libra del dolor. Hermanos, la obediencia a Dios no nos libra del dolor, porque así algunos piensan equivocadamente. Yo recuerdo que hace algunos años aquí en Milagro un pastor murió de una manera horrible, atropellado, creo que por un bus, en su bicicleta o motocicleta. Lo cierto es que él murió despedazado, triturado. Y la gente en ese tiempo, hace muchos años, decía: pero un pastor muriendo de esa manera. Pero ¿y cómo murió Cristo?
desfigurado. Su cuerpo era irreconocible. Nunca nadie murió de una manera tan brutal como lo mataron a Cristo, y nunca pecó. ¿Y qué hicieron con Esteban? Lo apedrearon. Porque hay personas que dicen cuando muere un creyente, ay, dice, está dormidito, su rostro como sonriendo. Oye, qué absurdo. Y el cuerpo de Jesús era un rostro desfigurado. Y Esteban murió apedreado. Y a Jacobo le cortaron la cabeza. Fue asesinado. Entonces, la obediencia a Dios no nos libra del dolor. Y escuchen, hermanos, la obediencia a Dios no nos libra que tengamos una muerte horrible. Ninguno piense que se va a quedar dormidito, con el rostro bonito, ¿no? ¿De dónde sacamos esas cosas? Y Jacob se había vuelto a Dios, pero le vino el sufrimiento. Por eso, ¿cómo es el tema? Avivamiento y dolor. Es un mensaje, un capítulo de contrastes. Gran alegría, pero luego gran tristeza. Avivamiento y dolor en la vida de Jacob. Así es nuestra vida aquí en la tierra. Momentos de alegría y también momentos de gran tristeza. Veamos el dolor. Muerte de Raquel y nacimiento de Benjamín. Ahí está el contraste. La muerte de Raquel, dolor. Nacimiento de Benjamín, alegría. Ahí están las dos cosas en los versículos 16 al 21. Leamos. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata. Efrata es Belén, donde nació Jesús. Cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Hoy, gracias a Dios, la ciencia médica ha avanzado y le pueden hacer a la mujer una cirugía y no muere ni ella ni el niño. Pero en ese tiempo la cosa era muy difícil. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, ahí está la descripción de la muerte. ¿Qué es la muerte? Cuando a una persona se le sale el alma. ¿Cuándo se produce la muerte? La palabra muerte significa separación. El alma y el espíritu se salen del cuerpo y el cuerpo vuelve a la tierra. Cuando uno vela a una persona que ha muerto, vela solamente un poco de tierra, pero ni su espíritu, el aliento de vida no está allí, ni tampoco el alma, porque el alma de la persona que muere, ¿a dónde va? A uno de los dos lugares: o a la presencia de Dios con Cristo, o va a la presencia de Cristo, o va al lugar de tormento, del cual nunca va a salir. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, está entre paréntesis, llamó su nombre Benoni. Esto significa hijo de mi tristeza. Mas su padre, esto es Jacob, lo llamó Benjamín, el último de los hijos. Bueno, no el último, sino el número 12, ¿no? El menor. Eso es lo correcto de decir. No el último, sino el menor. Algunos dicen el ultimito, la ultimita. No, el menor y el mayor. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, donde nació Jesús, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. La mujer, la esposa que Jacob siempre amó,
porque por engaño le dieron la otra, la mayor, Lea, por la costumbre de ese pueblo, costumbres paganas. Pero él siempre amó a esta mujer que murió. Y salió Israel, ya no se le llama Jacob, y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Bueno, hermanos, tenemos que prepararnos para la muerte, y duro fue para Jacob sepultar a su esposa. Lo común es que la esposa sepulta a su marido porque el hombre vive menos. Leí una estadística que dice que el hombre vive 7 años, un promedio de 7 años menos que la mujer. Así que tengan la seguridad, las hermanas aquí presentes son futuras viudas. Y los hombres aquí presentes y yo, cercanos cadáveres. Pronto nos vamos a morir. Esa es una realidad ineludible. Y yo sí quisiera que sea mi esposa la que me sepulte, porque sepultarla yo, esto sería para mí insoportable. Y también con nuestros hijos. Yo espero que Dios me conceda esa petición también, que yo muera primero. Hay una canción, ¿no? Si yo muero primero. Bueno, que morir primero. No sabemos hasta cuánto vamos a vivir, pero solo sabemos que nos vamos a morir. Eso sí. Y gran dolor experimentó Jacob sepultar a la esposa para quien siempre amó. Trabajó, ¿cuántos años por ella? 14. Ella estuvo dispuesta a trabajar, trabajó 14 años, porque primero trabajó 7 y no le dieron a Raquel, sino a Lea. Y después le dijo el papá, tienes que trabajar 7 más, 14. Pero por Lea, él estaba dispuesto a trabajar ni un día. Pero a la que él amaba, estaba dispuesto a trabajar 14 años o más. Primer dolor. Segundo dolor, otro dolor. Pecado vergonzoso de Rubén, su primogénito, de la unión de Jacob con Lea, la menospreciada. Dice el verso 22 del capítulo 35, vean en su Biblia. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha. ¿Quién era Bilha? La que había sido la sierva o la empleada de Raquel. Y allí había tenido Jacob 2 hijos. Y esta era una relación de incesto común entre los cananeos, pero una práctica que Dios aborrecía y aborrece hoy. Fue Rubén, el hermano mayor, el primogénito, el que podía llevar la línea mesiánica, pero cometió un acto vil. Durmió con la mujer de su padre, con la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. ¿Quién es Israel ahora? El ex Jacob. Miren, llegó a saber Israel. ¿Y qué hizo Israel? Nada. ¿Pero por qué, hermanos? Porque ese Rubén creció en un hogar conflictivo y él vivió en un hogar donde no había santidad. Y ese Rubén creció en un hogar viendo a su padre engañar, viendo a su padre hacer trampas. Y él vio a su madre mandando a traer mandrágoras, afrodisíacos, para alquilar a su marido. Entonces Rubén creció viendo cosas feas en el hogar. Una madre decía: pastor, yo no sé por qué mi hija grita fortísimo en el hogar que tiene ahora. Le grita al marido. Y yo le digo: hermana, ¿y dónde cree que ella aprendió a gritar? Ah, sí, es verdad, dice. En mi hogar toda la vida yo le grité a mi marido. Claro, está el palo, está la astilla. No creció Rubén en un hogar saludable.
Un hogar como a lo mejor por la gracia de Dios crecieron ustedes y crecí yo, por la misericordia de Dios. Era un hogar conflictivo. Habían prácticas pecaminosas, como por ejemplo, tenían los ídolos allí guardados, los adoraban. Y este muchacho, el hijo mayor, qué pena, sedujo a Bila y durmió con ella. Dice que llegó a saber Israel, pero Israel nada que ver. Tranquilo como Camilo, no dijo ni una palabra. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12, ahora sí están completos. Los de Lea, Rubén el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, estos son los dos que asesinaron a Siquem, Isaacar y Zabulón. En Lea tuvo 6. Los hijos de Raquel, José y Benjamín, dando a luz a Benjamín, murió. Los hijos de Bila, sierva de Raquel, la que conquistó Rubén, mujer de su padre. Los hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Y en el verso 26, los hijos de Silpa, la sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Y también tuvo una hija llamada Dina, pero ninguno piense que solo tuvo una hija. No, tuvo más. Jacob tuvo hijas, solo que se conserva el nombre de Dina porque ella fue abusada. Y allí está la historia para que los padres tengamos mucho cuidado con nuestras hijas y con nuestros hijos, porque en el país en el que vivimos el índice de violaciones es altísimo. Leí una estadística que en el Ecuador 6 de cada 10 niñas son abusadas. 5 o 6. Eso de entender como un 50%. Morboseadas, abusadas y siempre por una persona muy cercana. Bueno, y ahí está esa historia para que de rodillas tengamos cuidado y que el Señor tenga misericordia de nosotros, nuestros hijos y de nuestras hijas. Hermanos, estas 3 personas se perdieron, fueron descalificadas para ser antepasados de Cristo. Fue descalificado Simeón por asesino. Fue descalificado Leví. Los dos porque masacraron de la manera más cruel, atroz, a los hombres de Siquem. Y el otro que fue descalificado, qué pena, el hijo mayor, Rubén. Y por esto Judá, el 4.º hijo, es el antepasado de Cristo. Y hay una tribu que permanece hasta hoy, de ahí vienen los judíos. Entonces quedó en 4.º lugar Judá. ¿Por qué? Porque Rubén, Simeón y Leví fueron descalificados de esta gran bendición. Como sucedió también con Esaú, que aborreció su primogenitura. Y en último lugar, entonces ya vimos el pecado vergonzoso de Rubén y el último, la muerte del patriarca Isaac. Si notan, cuando Jacob comienza su vida de avivamiento, cuando en él hubo un despertamiento espiritual, muere Débora, murió su esposa amada, su hijo se acostó con una de sus mujeres y muere su padre. Porque ¿cuál es el tema? Avivamiento y dolor en la vida de Jacob. Y hemos dicho que la obediencia a Dios no nos libra del dolor. Vivir consagrados a Dios no nos libra del dolor. ¿Cuántos estábamos consagrados en los días de la pandemia? Y por poco nos morimos. No nos libra del dolor. El hecho que estemos obedeciendo y enteramente santificados
no evita que pueda venir un terremoto aquí y muramos. No, de ninguna manera. Ni la obediencia a Dios tampoco no evita que mañana nos hacemos un diagnóstico y el médico dice, uy, lamento decirle, su cáncer es terminal. El cáncer ya ha echado raíces por dentro de una manera integral. El hecho de que estemos consagrados y dedicados a Dios no evita esto, hermanos queridos, de ninguna manera. Bien, Jacob y su hermano Esaú se dolieron y lloraron por la muerte de su padre. Se lo llama en la Biblia el patriarca Isaac. Su abuelo fue Abraham, el padre fue Isaac y ahora el hijo es Jacob. Entonces Jacob y Esaú tuvieron que sepultar a su padre. Leamos los versículos 27 al 29. Después vino Jacob a Isaac su padre, a Mamre, allá había mucha riqueza, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años, y muchos años vivió sin ver. Y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días. Y qué bonito esto, lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos, porque por la gracia del Señor ellos se habían reconciliado. Es impresionante lo que sucedió en el capítulo 33, los primeros versículos. Ya Jacob, con un nuevo corazón, Dios le había dicho que ahora se llamaba Israel, se humilló 7 veces, se inclinó a tierra, y su hermano vio la humillación, vio también su cojera y entró en misericordia. Y vean lo que dice 33:4. Pero Esaú corrió a su encuentro y abrazó a su hermano y se echó sobre su cuello y le besó, y ambos lloraron. Hubo una reconciliación genuina, verdadera, duradera. Y aquí vemos ya a los dos hermanos reconciliados. Había paz entre ellos, sepultando a su padre. Jacob sepultando a su padre. ¿Quién era Isaac? El hombre que tenía un hijo preferido. ¿Cómo se llamó él? Esaú. Y su esposa, Rebeca. Rebeca también con su hijito preferido. ¿Quién era este? Jacob. Cada uno con su hijo preferido. Y los 4 obraban en la carne. Se pusieron de acuerdo y Rebeca con su hijo Jacob engañaron a su esposo, en el caso de Rebeca, y su padre, en el caso de Jacob. Es un triste episodio, una triste historia, pero hemos estudiado en el capítulo 35 a Jacob, ya no obrando como Jacob, sino obrando como Israel. Hermanos, ¿cuál es la lección? No obremos como Jacob, ahora vivamos como Israel. Que se vea, que el mundo vea que nos hemos vuelto a Dios, que vean la vida de Cristo en nosotros, que se vea que nos hemos arrepentido, nos hemos convertido y que hemos puesto toda nuestra confianza en Jesús. Y quiero que leamos 35:2 de Génesis. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Hermanos queridos, hay que quitar de nuestra vida lo malo. ¿Qué hay de malo en su vida? En los hombres, en las mujeres. Un poco de mentira, un poco de orgullo,
engaño, ambición, codicia, o chismes, o lujuria, o calumnias, o algún vicio, o pornografía, quién sabe qué, o robo, infidelidad. ¿Qué hay? Hay que abandonar el pecado y estar delante del Señor con una vida limpia, una vida irreprensible. Siempre el remedio es lo que Dios dice en Primera de Juan. Ahí Él nos dice qué debemos hacer cuando pecamos. Leamos nosotros en Primera de Juan, capítulo 1, el versículo 9. Primera de Juan 1:9. Cuando pecamos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Verso 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, a Cristo, a Dios, mentiroso, y su palabra no está en nosotros. 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos un abogado que nos defiende, y ese abogado que no se vende, que no recibe soborno y que es justo, es Cristo. Él aboga por nosotros, Él nos defiende, pero cuando pecamos, una salida tenemos: confesar nuestros pecados. Y lo notamos en el capítulo 35, a Jacob volviéndose de todo corazón a Dios, consagrándose a Dios. Hubo un avivamiento en él, se produjo un despertamiento espiritual en él, porque él abandonó el pecado. Y también invitó, exhortó a su familia a abandonar el pecado y volverse a Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Estemos de pie y oremos al Señor. Dios nuestro, te damos gracias por el estudio de tu palabra, por la predicación de tu palabra. Este capítulo 35 del libro de Génesis. Aquí vemos un avivamiento, un despertamiento espiritual en Jacob, porque Dios, tú le dijiste otra vez: no se llamará tu nombre Jacob, engañador, tramposo, pícaro. Ahora se llamará tu nombre Israel. Dios reina, Dios gobierna, Dios dirige, Dios es Dios todopoderoso. Se volvió a Dios e invitó, convocó a su familia a abandonar los ídolos, a abandonar el pecado y vivir enteramente santificados. Y allí, Señor, en ese regreso a Dios, Él experimentó también el dolor. Murió su amada esposa Raquel. Su hijo cometió un acto vil, acostándose con una de sus esposas, una de sus concubinas. Y también tuvo que pasar el dolor de, junto a Esaú, sepultar a su padre, el patriarca Isaac. Pero tú estuviste con él en medio del dolor, porque hemos dicho que una persona que está en obediencia a Dios no significa que se le evita el dolor, de ninguna manera. La obediencia a Dios no nos libra del dolor. Ayúdanos a vivir, Señor, consagrados, enteramente santificados para ti, haciendo tu voluntad. Mi hermano, mi hermana que está de pie,
Alguien tiene que confesar algún pecado. Así como Jacob y su familia abandonaron el pecado, también en este momento, alguno dígale: Señor, yo tomo la decisión en este momento en mi corazón de abandonar el pecado. Te confieso mis maldades. Te ruego, Señor, que tú envíes a nuestra vida, en nuestros hogares, que haya un despertamiento espiritual, que haya un avivamiento también, Señor, en tu iglesia. Y el avivamiento comienza cuando nos volvemos humillados a ti, cuando nos volvemos a tu palabra bendita y la obedecemos. Mi hermano, mi hermana, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay aquí de pie o conectados por internet personas que no conocen a Jesús. Allí ponga su fe en Jesús, arrepiéntase de sus pecados. Puede decirle estas palabras con todo su corazón: amado Dios, me acerco a ti humillado, con un corazón contrito. Me arrepiento de todos mis pecados. Límpiame con la sangre que derramaste en la cruz. Y yo pongo mi mirada en ti, pongo toda mi fe en ti. Yo sé que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Derramaste tu sangre, sangre que me limpia de toda maldad. Dame tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir desde hoy una vida nueva. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos que sigamos con el estudio, interpretación, práctica de la bendita palabra de Dios que permanece para siempre. Oramos por los enfermos para que tú los sanes. Oramos por aquellos hermanos que están endeudados para que pronto tengan la libertad financiera y puedan vivir con tranquilidad económica, como Pablo le dijo a los tesalonicenses. Que cada uno esté ejerciendo el ministerio de acuerdo al don y talento, a los dones que el Espíritu Santo nos ha repartido. Señor, ayúdanos que seamos buenos mayordomos del tiempo, de nuestra vida, de nuestro hogar, del ministerio, buenos mayordomos también de los recursos materiales. Porque lo que tú nos has dado, Señor, todo es tuyo. Con amor debemos contribuir para que el reino de los cielos sea expandido aquí en la tierra. Gracias, Señor, por tantas bendiciones recibidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, queridos hermanos, que el Señor les bendiga, y a los hermanos que se han conectado con nosotros también, Dios los bendiga. Desde esta pequeña ciudad les damos un abrazo en el amor de Jesucristo. Dios les bendiga.